siento desfallecer cuando no puedo seguir y faltan fuerzas en mí. Puedo a la mesa venir y puedo el pan compartir. Es Jesús el pan de vida, el maná de mi desierto, mi energía, mi sustento. Es Jesús el pan de vida, mi necesidad primera, y sin ti yo nada fuera, porque Jesús es pan de vida eterna. Cuando flaquea mi fe y siento desfallecer, cuando no puedo seguir y faltan fuerzas en mí, puedo a la mesa venir y puedo el pan compartir. Es Jesús el pan de vida, el maná de mi desierto, mi energía, mi sustento. Es Jesús el pan de vida, mi necesidad primera, y sin ti yo nada fuera, porque Jesús es pan de vida eterna. Eres el pan de vida eterna, Jesús. Eres lo que mi alma necesita. Es Jesús el pan de vida, el maná de mi desierto, mi energía, mi sustento. Es Jesús el pan de vida, mi necesidad primera, y sin ti yo nada fuera, porque Jesús es pan de vida eterna. Es Jesús el pan de vida, el maná de mi desierto, mi energía, mi sustento. Es Jesús el pan de vida, buenas tardes, mi necesidad primera, y sin ti yo nada fuera, porque Jesús es pan de vida Gracias siempre a nuestro Padre Celestial, porque Él es bueno, misericordia. Tú eres el pan de vida eterna, Él Jesús. nos ha bendecido, nos ha guardado y Y nos queremos de ti, Señor, cada ha día ayudado hasta aquí comer, para seguir adelante. experimentar tu presencia, Dios. Y vamos a orar
Vamos a entregar este momento en las manos de nuestro Señor. Que sea Él guiándonos y bendiciéndonos a todos. Amén. Los invito a que oremos. Padre, una vez más en oración delante de ti, mi buen Señor, dándote gracias, infinitas gracias, porque has sido bueno, tu misericordia para siempre. Has mostrado tu favor, nos has ayudado, has guardado hasta el día de hoy. Tu cobertura ha estado con nosotros, con todo tu pueblo. Y gracias, Señor, porque sigues manifestando tu fidelidad para con todos. Seguimos orando, Señor, a favor de todo aquel que necesita una palabra de sanidad en su vida. Oramos por el fortalecimiento de las familias. Oramos, Señor, por la paz que sobreabunda todo entendimiento, para que llene nuestros corazones y nos confirme en el Señor. Oramos por todas aquellas personas que se encuentran contagiadas con este virus, para que los alcance tu poder sanador y sean sanos. Y oramos por todos los que se encuentran afectados en su salud física, cualquiera que sea la enfermedad, creyendo en el poder sanador de nuestro Señor. Creemos, amado Padre, que veremos tu gloria, nos gozamos en ella. Muchísimas gracias, Señor. En tus manos entregamos este momento, que el Espíritu Santo nos guíe a toda verdad. Amén. Queridos amigos, queridos hermanos, de verdad que nos gozamos muchísimo. Hemos podido disfrutar del Señor, sus bendiciones, su compañía, siempre, gracias. Un saludo cordial para todos ustedes que están allí conectándose en esta hora de la tarde, en este cafecito, en este momento, este break. Los invito para que se tome un tiempo de receso allí, esta media horita, y lo aprovechemos para tomarnos un buen café, pero sobre todo para meditar enseñanzas de Jesús. Esa palabra que es vida, esa palabra que nos alienta, que nos fortalece para seguir adelante. Entonces, a todos ustedes, bienvenidos al Café de la Tarde. Saludos a su hermano, salúdenlo allí en el chat. Bendiga a la iglesia, bendiga al pueblo de Dios en todas partes. Saluda al que conoce y al que no conoce también. Y deleitémonos en esta tarde el mensaje del Señor. Hemos estado hablando de la carta del apóstol Pablo a los Filipenses. En lo personal, he sido muy bendecido con este escrito, he sido muy fortalecido, porque el Señor me ha ayudado a encontrar paz en la Escritura, paz en la palabra de Dios. He descansado sabiendo que mi vida está completa en Jesús, en Él. Muchas veces me llegué a sentir en momentos frustrado, queriendo quizás ser más de lo que puedo ser, o por conseguir cosas que me gustaría hacer en serio, pero he entendido que estoy completo. He descansado en lo que Él ha hecho por mí, me siento seguro. Gracias al Señor por eso. En esta carta de Pablo a los Colosenses hemos aprendido muchas cosas. Ayer estuvimos hablando de ello, de esa obra preciosa que es Jesús, de nuestra circuncisión, del bautismo que es esa circuncisión, que también significa morir al pasado y nacer a una nueva vida. En esta tarde quiero recordar, para pasar al capítulo 3, y antes de pasar al capítulo 3 quiero recordar que en el versículo 14 del capítulo 2, la palabra dice que Jesús anuló el alza de los decretos que había contra nosotros. Jesús anuló. Había una sentencia. Esas sentencias habían recaído sobre nosotros por causa de quebrantar la ley. Faltamos, todos los seres humanos faltamos a la ley de Dios, nos alejamos, la quebrantamos, la violentamos, y
por esa razón éramos justos merecedores del castigo. Y había unos decretos que pesaban en contra de nosotros, que nos obligaban a ser expulsados, a ser excluidos del reino de Dios. Pero dice la palabra en el capítulo 1, Colosenses, en el versículo 13, del capítulo 1 dice, el cual nos ha librado, el cual es Cristo o el Padre, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Esta es la obra que ha hecho el Padre por medio de su Hijo. Voy a leerlo otra vez. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Eso es lo que ha hecho el Padre con nosotros. Nos ha librado. Librado es salvado. Nos salvó del poder que las tinieblas tenían sobre nosotros. Y las tinieblas tenían poder sobre nosotros porque nuestros actos pecaminosos, inmorales, tenían como consecuencia castigo. Entonces las tinieblas tenían cierto poder sobre nosotros y estábamos prisioneros de ellas. No podíamos hacer nada. Pero la palabra dice que el Padre Celestial nos libró del poder que las tinieblas ejercían sobre nosotros y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Entonces, al ser trasladados al reino de su amado Hijo, Él anuló el acta donde constaba todos nuestros pecados y delitos y donde constaba que esos delitos y pecados nos hacían merecedores de un castigo. Pero el Señor anuló todo eso. Entonces, a partir de allí, tenemos una vida nueva en Cristo. Debemos andar conforme a esa vida nueva, debemos ser consecuentes con esa vida nueva, debemos vivir de acuerdo a los parámetros de esa vida nueva. Esa vida nueva es el reino de Dios, el reino de Dios manifestado para nosotros. Entonces yo voy a leer la palabra de Dios en la Nueva Traducción Viviente, en el capítulo 3 de Colosenses. Y vamos a mirar a partir del versículo 5 en adelante. Díganme por favor, Nueva Traducción Viviente. Esto es Colosenses capítulo 3, versículo 5, y dice así. Así que hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. No tengan nada que ver con la inmoralidad sexual, la impureza, las bajas pasiones y los malos deseos. No sean ávaros, pues la persona avara o avara es idólatra porque adora las cosas de este mundo. Tremendo esto. Y el versículo 6 dice, a causa de esos pecados viene la furia de Dios. Y la Reina Valera dice, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Pero nosotros no somos hijos de desobediencia. Nosotros somos hijos de obediencia porque hemos obedecido al llamado del Señor. Sin embargo, el llamado es para nosotros. La palabra y la observación es para nosotros. El pedido que Dios hace es para nosotros, los que hemos sido llamados y salvados del poder de las tinieblas. Así que si nosotros hemos sido salvados del poder de las tinieblas y hemos sido trasladados al reino de su amado Hijo, ¿cómo debemos responder a eso? ¿Cómo debemos actuar consecuentemente a ese llamado y a ese nuevo reino o nuevo sistema en el que vivimos? Pues entonces el versículo 5 dice, hagan morir las cosas pecaminosas. En la Reina Valera dice, haced
pues morir lo terrenal en vosotros. El apóstol llama terrenal a todo lo que tiene que ver con los deseos de la carne, los deseos malos, los deseos impuros. Entonces él hace una lista aquí. En Gálatas también encontramos una lista, en Gálatas capítulo 5, versículo 16. También hay una lista de cosas, y en Corintios también hay una lista de cosas que debemos dejar. Pero observemos lo que él está diciendo aquí a los hermanos de Colosa. Dice fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia. En la Nueva Traducción Viviente dice, no tengan nada que ver con la inmoralidad sexual, la impureza, las bajas pasiones y los malos deseos. Notamos que este primer listado de cosas está relacionadas con la moralidad y que tiene que ver con la sensualidad. Si hay algo que Satanás ha atacado fuertemente en la humanidad a lo largo de la historia es su sensualidad. Satanás ha corrompido todo. Pero en esta área de la vida del ser humano, Satanás ha traído mucha corrupción. Y la sexualidad que es creada por Dios. Dios creó la pareja y le dio placer al hombre y placer a la mujer para que compartieran ese placer mutuamente dentro del estándar del matrimonio. Dice la palabra, honroso sea en todos el matrimonio, en todos, no en algunos, en todos. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, o la cama sin manipular, sin mancillar, sin maltratar, con todo tipo de aberraciones y perversiones y desviaciones sexuales. La sensualidad es un tema que se discute mucho hoy. Hay muchas opiniones acerca de ello. Pero Dios es el creador de la sensualidad. Pero no de una sensualidad pervertida, sino de una sensualidad santa, pura, casta, noble, que se da dentro del estándar del matrimonio que se expresa entre una pareja hombre y mujer, no más de ahí. La Biblia dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Entonces nos damos cuenta que Dios ha creado algo perfecto, algo bueno, algo puro, dentro del estándar de Dios, de la santidad de Él. ¿Verdad? Ese matrimonio, esa unión de la pareja debe caber allí, porque hay un propósito. Amados, no es solamente placer, no es solamente sentir la excitación sensual que produce una persona, sino también todo lo que conlleva el marco de la pureza, de la nobleza, de la santidad, de la castidad, y hacia dónde está proyectado ese placer. ¿Ve? En primera medida la Biblia dice que tiene que ver con la procreación del ser humano, pero también tiene que ver con que esa pareja se ame y se dé amor mutuamente. Pero ya hemos dicho claramente, el hombre, el varón, dejará a su padre, a su madre, o sea, ya no estará más bajo la cobertura de su casa paterna, sino que buscará, encontrará una mujer, se unirá a ella y formarán un hogar, un matrimonio, una pareja. Lo que es más de ahí está fuera de la voluntad de Dios. Lo que es más de ahí no encaja dentro de la voluntad del Señor. Entonces dice, no tengan nada que ver con la inmoralidad sexual. Pero vemos que desde tiempos, hermanos, muy remotos, Satanás viene corrompiendo al ser humano con respecto a la inmoralidad sexual. Han habido ciudades enteras que han sido destruidas por el Señor
por causa de problemas como la inmoralidad sexual. De hecho, encontramos la primera civilización antes del diluvio que una de las causas que los llevó al exterminio fue la inmoralidad sexual. En eso tenemos que ser nosotros muy cabales y razonar. El Señor está diciendo, bueno, si ustedes han sido trasladados al reino de su amado Hijo, entonces dejen eso. Ahora, yo quiero decirle algo a la iglesia que me escucha en esta tarde. El Señor no le está pidiendo al mundo que deje de hacer eso, porque esas son prácticas naturales del mundo. A veces veo cristianos peleando con la gente del mundo por estas cosas y metidos en problemas, hermanos. Hay cosas que usted no las va a cambiar y que yo no las voy a cambiar en la mentalidad del ser humano. Pero si usted observa, el llamado es al pueblo de Dios. Observamos que el capítulo 3, versículo 1 dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pero Dios no está llamando a todo el mundo para que haga eso. Está llamando a los que han sido resucitados en Cristo. O sea, al pueblo que se ha arrepentido, al que ha aceptado el mensaje del Señor y lo obedece. No es un llamado para todos. Entonces usted no se mete en problemas de 11 varas comenzando a pelear con la gente porque la gente practica ese tipo de inmoralidades. No los vamos a hacer cambiar, mi hermano. Sin embargo, sí tenemos que denunciarlas. Sin embargo, sí tenemos que manifestar que eso es pecado delante del Señor y tenemos que hacerlo saber, pero teniendo consciente que es el Señor quien produce el querer como el hacer, que el Señor producirá cambio. Ahora, Dios no nos envió a condenar al mundo. Y la Biblia dice que Dios no envió a su Hijo a condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por él. Tenemos que predicar el mensaje de salvación y denunciar el pecado y exponer el pecado. Pero quien salva es el Señor. Nunca perdamos de vista eso. Y no podemos obligar a que nadie cambie. Es el Señor, es a través del Espíritu Santo que el Señor convence de justicia, de pecado y de juicio. ¿Para qué no nos metamos en problemas? Me refiero a entrar en discusiones necias, tontas, que no van a llegar a ninguna conclusión sensata. No estoy diciendo con ello que no debamos denunciarlo, ya lo acabo de mencionar. El pecado hay que denunciarlo y hay que decir, eso no agrada a Dios. Y de ahí partimos. Entonces dice, la inmoralidad sexual, la impureza, las bajas pasiones y los malos deseos. Los encasillamos allí, en todo lo que tiene que ver con esa sexualidad. Pero hay un asunto que aparece también aquí, que me suena muy interesante. El mismo versículo 5 dice, no sean avaros o avaros, no sean avaros. Pues la persona avara es idólatra, porque adora las cosas de este mundo. La avaricia es idolatría. Todo tipo de avaricia es idolatría. Esto es bien tremendo, hermano. ¿Sabe por qué? Porque la línea, es muy delgada la línea que separa la avaricia de la austeridad o de la paz, de la tranquilidad que produce el Señor cuando dice, estén contentos con lo que tienen. Podemos decir a veces, pero es que el Señor no nos dice que seamos conformistas, que hay que trabajar, amén. Pero no hay que trabajar para suplir un deseo que tiene que ver con la avaricia, sino para proveer las cosas básicas y lo que se necesita de acuerdo a cómo Dios va proveyendo. Y todo lo que conlleve un sacrificio mayor o un esfuerzo mayor de la persona por acaparar cosas tiene que ver con la avaricia. La palabra del Señor nos manda a que debemos estar contentos con lo que tenemos. Usted dirá, pastor, me está diciendo me está tratando de decir que tengo que ser conformista, que no debo esforzarme por más o por un mejor futuro o por mejor cosa. Estoy diciendo como la palabra de Dios está diciendo. No sé cómo lo interpretas tú, pero el texto está diciendo que debemos aprender a estar contentos con lo que tenemos. Ojo, porque se puede desarrollar ahí el espíritu de avaricia. Es lo que estoy llamando. Entonces, cuando hay un deseo de trabajar fuertemente porque quiero más y quiero más, y llegamos al límite de que no hay tiempo para
buscar del Señor, para estudiar las Escrituras, para congregarme en la iglesia. Miren que estamos en el tiempo de la reactivación de la iglesia. ¿Ve? Y a muchas personas el Señor las ha guardado, los ha bendecido, los ha ayudado. Y muchas personas estiman que todavía no es prudente ir a la iglesia. Hermano, ¿usted qué cree? ¿Que se puede contagiar más en otro lugar que en la iglesia, o más en la iglesia que en otro lugar? En cualquier lugar usted está expuesto, hasta en su casa usted está expuesto a contagiarse. Entonces, a eso es lo que quiero hacer mención un poco, ¿verdad? En que fíjate que no sea por asuntos de trabajo, porque estoy trabajando, porque estoy tratando de conseguir esto y esto otro, por aquí y por allá, que tú no te congregas o que tú no escuchas la palabra del Señor. ¿Ve? Algunos dicen, no, yo escucho la transmisión. Ten mucho cuidado que la transmisión no esté reemplazando lo que es la congregación, lo que es el reunirse con los hermanos. El texto que dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Es como el buen óleo que desciende sobre la cabeza de Aarón y baja al borde de su vestidura, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. No pierdas de vista eso. No pierdas de vista que la palabra de Dios dice que no dejemos de congregarnos, que no se nos vuelva una costumbre, que no se nos vuelva una costumbre dejar de congregarnos. Está bien que por algún motivo en algún momento no nos podamos congregar, pero que se vuelva costumbre, eso es un problema, mi hermano. Y tenga mucho cuidado y póngale la lupa, porque muy probablemente también tenga que ver con la avaricia, y la avaricia es idolatría. No sea que usted, sin darse cuenta, sin proponérselo y sin que usted lo considere, esté siendo idólatra. Usted dirá, pastor, pero observe lo que la palabra de Dios dice. Sencillamente revíselo, mírelo y saque sus conclusiones. Amén. Ahora miremos el versículo 6. El versículo 6 dice, a causa de estos pecados viene la ira de Dios. ¿De cuáles? De los que acabamos de mencionar. Dios se enoja, y se enoja porque no lo escuchamos, se enoja porque no lo obedecemos, se enoja porque no reaccionamos. Y es lo que le está diciendo. No queremos conocer a un Dios enojado, entonces obedezcamos. Dice el versículo 7, ustedes solían hacer esas cosas cuando su vida aún formaba parte de este mundo. Este versículo es muy tremendo, porque dice, solían hacer esas cosas cuando su vida aún formaba parte de ese mundo. O sea, que al haber pasado al reino de Dios, ya no solemos hacer esas cosas. Hermanos, entonces demostrémoslo. Entonces demostremos con hechos, con frutos, que realmente hemos entendido que estamos en el reino de Dios y no en el sistema de Satanás. Realmente hemos entendido que hemos nacido de nuevo y que hemos resucitado con Cristo y no que todavía estamos muertos en delitos y pecados. Demostremos que hay un cambio de actitud, un cambio de mentalidad. Demostremos que hay un cambio en toda nuestra disposición como personas, por acatar, por obedecer, por ser humildes. Hermanos, dejemos de justificarnos y más bien seamos humildes a la palabra del Señor dada por sus siervos. Versículo 8 dice, pero ahora es el momento de eliminar el enojo, la furia o la ira, el comportamiento malicioso, la calumnia y el lenguaje sucio. Voy a leer la Reina Valera. Dice, pero ahora, ¿qué significa? Ya habéis dejado estas cosas. Supongamos que ya no somos fornicarios, que ya no somos adúlteros, que no hay impureza, no hay pasiones desordenadas, no tenemos malos deseos, ni mucho menos avaricia. Hemos lidiado con estos asuntos que parecen ser, pues, estar en un escalafón mucho más grande. Listo, lidiamos con ellos, los controlamos y ya no dominan nuestra vida. Pero dice el Señor, pero también deben dejar, pero ahora deben dejar. Pero es momento, es tiempo que también piensen en estas cosas que parecen más pequeñas, pero que son igual de peligrosas. ¿Cuáles cosas? Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca, mentira. Versículo 9, no mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos,
y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, no hay circuncisión ni incircuncisión, no hay bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Entonces está diciendo que es el momento de eliminar el enojo. Quítese de vosotros el enojo, la furia, el comportamiento malicioso. Pensemos en todas estas cosas, hermanos. ¿Cómo manejamos el enojo? ¿Cómo manejamos la ira? ¿Cómo manejamos esas emociones fuertes? ¿Qué control hay en nuestra lengua cuando viene el enojo, cuando viene la furia? Porque viene, a todos nos ataca. Pero ¿cómo manejamos eso? ¿Cómo dejamos eso? ¿Cómo eliminamos eso? ¿Cómo controlamos eso cada día más? Tenemos que luchar y trabajar en esa área, ¿verdad? El comportamiento malicioso, hermanos, dejemos la malicia. Dejemos de estar hablando con suspicacia, como dejando entrever cosas, como dejando entre líneas cosas. Dejemos la malicia. Y a mí me parece que yo supongo, que yo creo que ¿qué? No, hermanos. O es o no es. Y si es, porque hay hechos que lo comprueban. Pero quitemos ya la especulación y todo ese asunto que tiene que ver con esa actitud maliciosa que genera suspicacia, que incomoda, que hace que las otras personas tengan malos pensamientos de sus hermanos. Yo no sé, pero a mí me parece que yo vi al hermanito fulano en esto y en lo otro. Yo no sé, pero a mí me parece que esto, yo no estoy seguro, a mí no me consta, no lo estoy confirmando. No me vayas a meter en problemas, pero yo creo, hermanos. Entonces no lo diga, si no está seguro, no lo diga. Cerciórese primero, busque evidencia, busque pruebas y hágalo para corregir a su hermano, para ayudarlo a salir, no para tener un pretexto para condenarlo y juzgarlo. Recuerde, amados míos, de lo que quieres que los hombres hagan contigo, hacerlo tú primero, el Señor Jesús. No sea que mañana, la Biblia dice que el que crea estar firme, mire que no caiga. No sea que mañana usted pase por un momento de esos y donde usted necesita ayuda y entonces te vas a dar cuenta que tú sembraste algo y eso es lo que vas a cosechar. Comportamiento malicioso, la calumnia y el lenguaje sucio. La calumnia. La Reina Valera dice la blasfemia. Ojo con las calumnias. Puede estar levantando cuentos, chismes. Y el lenguaje sucio, ninguna palabra deshonesta, hermano, salga de nuestra boca. Palabras sucias ni palabras corrompidas que no edifican. Eso no es propio del pueblo del Señor. Si usted observa, el apóstol está hablando al pueblo que ha sido trasladado al reino de su amado Hijo, de Jesús, que ha nacido de nuevo, que ha crucificado la carne y sus deseos. Entonces, ese pueblo debe vivir de esta manera. Así se debe comportar ese pueblo. De una manera que agrada al Señor y que aporta la convivencia con nuestros hermanos. El versículo 9 habla de la mentira. Qué asunto tan tremendo lidiar con la mentira, ¿verdad? Cómo la mentira nos acosa, cómo la mentira nos presiona muchas veces. Y nos sentimos tentados a mentir. Pero te puedo asegurar, y lo digo a título personal y por experiencia propia, es mucho mejor hablar verdad, decir la verdad. Te da descanso, te da paz. Puedes pasar por un momento quizá de zozobra, te puede poner rojo, puedes sentir vergüenza, puedes ser atacado, pero tu sinceridad te llevará a ser restaurado, a ser sanado y a darte paz en tu corazón y te da autoridad. Pero la mentira, hermanos, es un bicho tan dañino que te disminuye, te resta, te quita y no te deja crecer. Vístanse, dice el versículo 10, vístanse con la nueva naturaleza. ¿Cuál? Pues la que Cristo nos ha dado, la imagen de Cristo, Él, su justicia, todas las cosas que tienen que ver con Él, con la piedad, con la santidad, con la castidad. Vístanse con la nueva naturaleza y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su Creador y se parezcan más a Él. Nos iremos pareciendo más y más al Señor. Esto sucede
mientras más y más nos veamos en Él y lo veamos a Él, nos iremos pareciendo mucho más a Él. El versículo 11 dice, en esta vida nueva no importa si uno es judío o gentil, si está o no circuncidado, si es inculto o civilizado, si es esclavo o libre. Aquí la razón es que Cristo es lo único que importa y Él vive en todos nosotros. Cristo es lo único que importa y Él vive ahora en todos nosotros. Amén. Allí tenemos que llegar todos a esa conclusión. Cristo es lo único que importa. Si Cristo es lo único que importa, significa que nos pareceremos más a Él cada día, que haremos lo que Él nos dice, que viviremos como Él nos dice y guardaremos sus enseñanzas. Amén. Dios te bendiga, mi hermano. Oremos al Señor. Mi Padre, muchas gracias por esta palabra. Gracias por enseñarnos a través de ella. Gracias por educarnos. Gracias por formarnos. Gracias por enseñarnos el camino que debemos caminar. Ahora, danos convicción, firmeza y fortaleza para no retroceder, para no volver atrás, sino para ir cada día andando conforme tu palabra nos ha enseñado. Amén. Amada iglesia, que Jehová Dios te bendiga y te guarde. Que Jehová Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que Jehová Dios alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros. Amén y amén. Dios nos bendiga. Descansamos en el Señor y en la voluntad del Señor, amados míos. Nos veremos en la iglesia mañana sábado a las 7 de la noche, partiendo acá juntos los hermanos en armonía. Todos están cordialmente invitados a nuestra sede aquí en el barrio Las Palmas, en la calle 11, número 1072, en La Dorada, Caldas. Todos están cordialmente invitados a las 7 de la noche. Descansen. Chao.